realidad desde el Perú, ¿no? Y claro, es imposible pues tener una mirada completamente estándar en realidades tan heterogéneas entre nuestros países, ¿no? Dentro de eso, buscar las pistas, ¿no? Para entender las fuerzas que inducen al cambio, ¿no? Esas fuerzas que algunas de ellas van a cuajar, sí van a convertirse en realidad, y otras serán solo intentos que quedarán como opciones. ¿Por qué no consiguieron seguramente los líderes o no hubieron los discursos para que se materialicen, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos estado viendo es el afloramiento de lo mejor y lo peor de la condición humana, ¿no? Que deja ver la crisis de valores que ya sabemos estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasó, no? Tratando de explicar ya bastante cosas de aquí, pues en la séptima, creo que octava presentación, ya muchas cosas se han dicho, ¿no? Una civilización de grandes ciudades, ¿no? Enormes edificios de viviendas, ¿no? No solamente en China, ¿no? Sino pues también en Latinoamérica, ¿no? Alguien lo dijo, creo que fue Felipe, ¿no? Eh, multitudes que viajan, ¿no? El consumo y la cultura de lo rápido, ¿no? Ahora es lo rápido, ¿no? Ya no tenemos tiempo para cocinar en casa, tenemos tiempo a más o menos comer, ¿no? Porque ahora lo rápido es lo que manda, ¿no? Una gran informalidad, ¿no? Es lo que yo resalto y noto, ¿no? Que la mayor parte de la crisis la viene pagando ese sector informal, que son las mayorías que buscan un refugio laboral luego de la globalización de la producción. La búsqueda de la mayor rentabilidad reina y su culto relega la creación de oxígeno social, tema que tocó amplia y magistralmente Felipe al principio, ¿no? Cómo esa miopía ha causado ese relegamiento de la búsqueda de viabilidad en el mundo de hoy, ¿no? Y también yo destaco la pérdida de empresas intensivas en empleo, ¿no? Por ejemplo, en mi país hemos perdido la mayoría de empresas intensivas en empleo. Y eso no ha sido compensado por la creación de nuevas empresas diferenciadas y de alto valor. Entre otras cosas porque esas empresas requieren nuevas habilidades empresariales y nuevas actitudes empresariales que todavía no se han desarrollado desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos ahorita viviendo, bueno, las etapas que le he llamado yo para facilitar la comprensión del tema. La primera es la que estamos viviendo, es el confinamiento, ¿no? Que dependiendo de los países, pues en unos es menos exigente. En nuestro país, por ejemplo, aquí en Perú, a las 4 de la tarde hay toque de queda hasta las 4 de la mañana el día siguiente, todos los días. Y el domingo no se puede salir en ningún momento, ¿no? Luego viene la etapa de liberación, luego viene la etapa de la liberación que le he puesto hasta antes de la vacuna. Una tercera etapa de fiesta que le llamaría de la vacuna para todos. Y la cuarta etapa que poco se está viendo, que es la espera activa del enemigo próximo, ¿no? Del enemigo próximo en un mundo que ya sabemos las teorías sobre la etiología, sobre el origen de estas epidemias, ¿no? Estas pandemias, ¿no? La crisis inédita porque desnudó rezagos y divisiones, ¿no? Anoche veía en la televisión como una autoridad alta decía que le ha sorprendido esta desnudez tan trágica de la realidad social y económica del país, ¿no? La verdad que a mí no me ha sorprendido, pero bueno, cada quien tiene derecho a darse su tiempo para sorprenderse, ¿no? La efectividad de la política sanitaria y la política económica, ¿no? Es un poquito esto, ¿no? No hay ese contraste. Si no hay efectividad en la política sanitaria, va a haber una gran caída del Producto Bruto Interno y una gran desocupación que va a comprometer el consumo, ¿no? Entonces, la política sanitaria y la política económica son absolutamente dependientes, ¿no? Y yo, dentro de mi sesgo de consultor en el tema de sistemas alimentarios, pienso que los sistemas alimentarios en la mayoría de países han mostrado un alto nivel de obsolescencia, además de falta de equidad, ¿no? Y por tanto, también hay una debilidad de proyectos de país, ¿no? Una crisis de dirigencias, ¿no? Los proyectos de país son muy limitados, ¿no? Muy limitados, y lo estamos comprobando ahora que vemos lo que pasa aquí en este país, que el año que viene hay elecciones generales, ¿no? Entonces, ahí viene la relación de la crisis sanitaria
la crisis económica con la crisis, ojalá no, política, ¿no? Y luego los ingredientes, pues el detonador de la crisis social es el desempleo, ¿no? Eso que decíamos de que no ha habido esta generación de nuevas fuentes de empleo para competir en un mundo en que los grandes centros de la producción industrial que están en el Asia especialmente han llenado nuestros escaparates, ¿no? La heterogeneidad y la diversidad cultural, ¿no? Ese tema de las culturas, ¿no? Somos países ricos en culturas y en diversidades, ¿no? Y ante esa diversidad hay muy poca información. Hemos comprobado que existe muy poca información sobre esa diversidad cultural, lo cual dificulta el grado, la efectividad de las respuestas, ¿no? Lo estamos viendo eso con una gravedad pasmosa en el tema de los mercados de abasto, los mercados minoristas, ¿no? Lo cual hay un problema semántico, ¿no? Centrales de abasto en México son los mercados mayoristas, y acá son mercados mayoristas y mercados minoristas, ¿no? Gran foco de infección donde el pueblo busca el mejor precio y por tanto se aglomera, ¿no? Por tanto, las medidas un poco, ¿no? A menor efectividad de la política sanitaria, mayor daño a la política económica y caída del producto, ¿no? Bueno, la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, todas van a sufrir, están sufriendo ya los estragos, ¿no? ¿Cómo reemplazar los efectos de la caída del turismo? Lo que nos hablaba quien me antecedió en el uso de la palabra, ¿no? Los menores ingresos van a obligar a un inmenso esfuerzo en salud, alimentación, educación, ¿no? Y la pregunta que siempre me hago, ¿no? ¿La diversidad es una fuerza o una debilidad, ¿no? Esta diversidad nos obliga a pensar en que no puede haber una norma para todas las realidades de los países nuestros, sino que tiene que haber el reto, esa complejidad que también se hablaba por ahí antes que mi persona, ¿no? Ya acabando casi, acercándome para no hacer uso desmedido del tiempo, la nueva normalidad, ¿no? Adiós a las grandes multitudes sin control, ¿no? Por lo menos ahora, hasta antes de tener la vacuna, ¿no? Pero igual, no creo que todo vuelva a ser como antes por este tema de que se está desatando la amenaza bacteriológica viral, ¿no? Por lo que está pasando con nuestras realidades demográficas, ¿no? Fortalecimiento del papel de los estados, ¿no? Eso también, el riesgo del autoritarismo existe, ¿no? La dificultad de entenderse, estábamos en un proceso de descentralización, que es compartir el poder, ¿no? Pero en estas crisis compartir el poder es difícil, ¿no? Hay una tendencia a recentralizar, ¿no? Una reconstrucción de los sistemas sanitario, alimentario y educativo, la alta tecnología, la digitalización y las tablets que hemos hablado, yo la compararía con la falta de agua en la población y servicios sanitarios, y lo mismo con la falta de refrigeradoras, ¿no? 40% de la población peruana no tiene refrigeradoras, ¿no? Por tanto, tiene que ir al mercado todos los días, ¿no? La informalidad y la exclusión son temas que Felipe ha tratado con mucha claridad, que me exime de tocarlos. El rol de la empresa en la nueva normalidad, ¿no? Innovadora, por supuesto, ¿no? Lo que hemos estado escuchando hoy día, ¿no? Y solidaria, ¿no? También se ha hablado, ¿no? De esa manera nueva. Los cambios tendrán que ser más ágiles que como hasta ahora. Eso lo saqué, tengo que dar el crédito a mi paisano Luis Sismodes, ¿no? Que anoche escuché una excelente presentación de uno de los que trabajan en su equipo acá en el Perú, ¿no? Y finalmente, esta es la lámina final, es prioritario redoblar esfuerzos para un desarrollo empresarial que cree riqueza económica y oxígeno social, ¿no? No solamente riqueza económica, el valor del que los que trabajamos en el tema de innovación es fundamental, ¿no? Crear valor para el mercado en las diferentes formas de la innovación, ya sea incremental, rupturista, organizativa, comercial, ¿no? O tecnológica, ¿no? Y el oxígeno social. Tenemos ya la gobernanza para incorporar en las empresas estas áreas proveedoras de oxígeno social. Hoy día veía yo que una gran corporación nacional, la noticia la daban temprano, que es una gran empresa minera, la más rica en el negocio aurífero, ha donado una planta de oxígeno a la ciudad de Iquitos, capital de la Amazonía peruana, que no tiene contacto carretero con el país, es todo por avión o por barco. Esta gran minera le ha donado una planta para fabricar oxígeno, que está siendo uno de los insumos que más se necesitan para paliar la enfermedad allá en esa ciudad distante. Bueno,
Es un gran avance que se done la planta de oxígeno, pero estamos hablando de un oxígeno que es todavía más importante en lo que se viene, ¿no? Cada país incluye en los cambios una recuperación más sostenible a largo plazo, mejorando la resiliencia de las sociedades a la próxima pandemia. Y ojalá que no llegue, pero hay que prepararnos. Y más allá del crecimiento como meta y referente, ¿no? Un tema que siempre he mencionado, que se lo escuché yo a mi profesor del IPADE, Sergio Reynolds, ¿no? La búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, ¿no? Buscando acercar estos varios países que conviven dentro de las fronteras de cada una de nuestras naciones, ¿no? No todo es eficiencia, ¿no? Hay también un elemento de equidad. Y ese es un tema también dentro de lo que se llama el oxígeno social, ¿no? Finalmente, el gran fracaso de la humanidad tras la pandemia que vivimos sería olvidar lo aprendido, ¿no? Por lo que hay que revisar las relaciones con nosotros mismos, con la sociedad y con el planeta, que lo anoté de la reunión hace 14 días con Felipe, ¿no? Con Felipe González. Muchas gracias por su tiempo y atención.